El Padre Pío casi nunca mencionó la desesperación en sus palabras. Todo lo que presenció en el mundo espiritual apuntaba a la misericordia divina, la esperanza y la paciencia infinita. Con profunda convicción, creía que la gracia llega más profundamente que el pecado y que incluso el más leve deseo de Dios podía rescatar un alma de las tinieblas. Sin embargo, hubo un encuentro que lo sacudió indescriptiblemente, una visión tan pesada que la mantuvo en silencio durante años. Era la imagen de un alma condenada para siempre, más allá de cualquier intercesión, más allá de cualquier consuelo o salvación. Algo que nunca pudo lograr. Sucedió durante una de sus largas vigilias nocturnas en la iglesia. El monasterio quedó sumido en un silencio, roto solo por el ligero deslizamiento del rosario entre sus dedos. De repente, su cuerpo se puso rígido y se le quedó sin aliento la garganta. Un frío extraño invadió la capilla. El Padre Pío levantó lentamente la cabeza, como si sintiera algo detrás de él. Lo que vio a continuación fue uno de los espectáculos más aterradores y dolorosos que jamás haya descrito. Cerca del altar había un alma. No brillaba, no parpadeaba, pero emanaba una oscuridad diferente. No era la oscuridad de un alma que sufría en el purgatorio, sino la de alguien que había elegido ser eliminado. Una oscuridad que no se adhería al alma, sino que brotaba de ella. El Padre Pío decía que ella parecía hecha de tristeza, pero vacía de toda esperanza, un ser sin luz, sin deseo, sin movimiento hacia Dios. El alma no lo miró, no lo buscó. Simplemente existía, inmerso en un frío espiritual que parecía absoluto. Se acercó cautelosamente. Todas las demás almas que vio llevaban al menos un rastro de anhelo, una pequeña chispa que clamaba a Dios, aunque estuviera cubierta por la vergüenza. Pero esa alma no tenía chispa. Sin clamor, sin deseo. Era como enfrentar un vacío, dijo, una persona que ya no quería amor. El Padre Pío susurró una oración, esperando alguna reacción, un temblor, lágrimas, el más mínimo signo de arrepentimiento. Nada. Oró más fuerte. Aún así, nada. Fue entonces cuando comprendió algo devastador: el alma había cortado por completo su deseo de Dios. No porque Dios la hubiera rechazado, sino porque ella misma había rechazado al Creador. Lo intentó una vez más, ofreció su bendición, murmuró palabras de consuelo, invocó el nombre de Jesús con ternura y dolor. No le llegó nada. El rechazo de aquella alma no fue emocional, fue frío, definitivo, total. El Padre Pío sintió un dolor más profundo que cualquiera que jamás hubiera experimentado. Había ayudado a innumerables almas en el purgatorio, intercediendo por quienes partieron en pecado, miedo, confusión o desesperación. Pero esto fue diferente. No había puerta, dijo. No hay grietas por las que pueda entrar la gracia. Me encontré ante un alma que había pasado toda su vida rechazando a Dios, no por debilidad, no por confusión, no por heridas, sino por un orgullo que se había convertido en piedra espiritual. La expresión de esa alma, dijo el Padre Pío, era de terrible calma. No era paz, sino resignación, una resignación que decía, no lo quiero. Hizo un último intento. Levantó la mano en señal de bendición y sintió que las lágrimas subían por su garganta. Suplicó en su corazón una señal de cambio, un susurro de deseo, un leve soplo de arrepentimiento. Nada. Más tarde describiría ese momento como ver a alguien ahogarse mientras rechaza la mano extendida para salvarlo. De repente, la atmósfera alrededor del alma cambió. Un viento helado, no natural sino espiritual, barrió la capilla. El Padre Pío sintió una presencia detrás de la oscuridad, invisible pero inconfundible. Una presencia que se regocijaba por el rechazo del alma a Dios. La reconoció al instante, el enemigo. Dijo que la presencia demoníaca no arrastraba el alma. No era necesario. Ella ya se había alineado con esa separación. El demonio no actuó de forma violenta ni dramática. Estaba en silencio. ¿Satisfecho? Como si la obra ya estuviera terminada mucho antes de morir. El Padre Pío permaneció inmóvil, incapaz de dar un paso adelante, incapaz de intervenir. No fue falta de poder. Era el alma la que no tenía libertad. Más tarde lo explicaría así: Dios respeta la elección final del alma, incluso cuando esa elección le parte el corazón. El alma se movió levemente, no hacia Dios, no hacia el Padre Pío, no hacia la esperanza.
Se volvió hacia la nada, en gesto de rechazo definitivo. El padre Pío sintió un dolor tan agudo en el pecho que pensó que se iba a caer. Comprendió en ese momento que hay almas que no caen al infierno. ¿Lo eligen? El infierno no es el lugar donde Dios arroja el alma, dijo. Por ahí camina el alma cuando rechaza el amor. La visión se intensificó. El padre Pío vio que el alma comenzaba a disolverse en el frío que lo rodeaba, no arrastrada por la fuerza sino fusionada en un reino que reflejaba su propio vacío. No hubo ningún sonido, grito o pelea. Solo la tragedia silenciosa de la separación final. Alzó la voz por última vez, vuelve, incluso ahora. Vuelve. El alma no se dio la vuelta. No lo dudó. No tembló. Y luego desapareció. La presencia demoníaca también se retiró, el frío se disipó. La capilla volvió al silencio. El padre Pío cayó de rodillas, sin aliento, con el corazón destrozado. Murmuró, Dios, ten piedad de nosotros. Nunca dejes que elijamos contra ti. Permaneció en esa posición durante horas, temblando, orando, rogando por cada alma que aún tuviera una oportunidad. Dijo que el peso de esa visión nunca lo abandonó. Ella me enseñó, dijo, que Dios salva a quienes lo quieren, pero no se impone a nadie. También dijo que lo más aterrador no era la oscuridad, sino la ausencia de anhelo. Un alma que no quiere a Dios, explicó, es la tristeza más grande del cielo. El padre Pío permaneció arrodillado mucho después de que la visión se hubiera disipado. La capilla volvió a parecer normal. Los mismos bancos de madera, las mismas velas parpadeantes, la misma quietud. Sin embargo, nada dentro de él era igual. Describió el momento siguiente como un silencio que dolía, un silencio en el que el peso de lo que había presenciado lo presionaba como una piedra. Sentí la tristeza del cielo flotando en el aire, no ira, no venganza, no furia, sino un dolor infinitamente más profundo que la tristeza humana. Más tarde confesó que lo que más lo devastó esa noche no fue la oscuridad del alma que había visto, sino la ausencia de deseo en su interior. Un alma que no quiere a Dios no puede ser forzada a presentarse en su presencia, ni siquiera por un santo, ni por los ángeles, ni por Dios mismo, que respeta la libertad última del alma con una reverencia aterradora. El padre Pío conocía esta verdad en teoría, pero ahora la había visto. Había sido testigo de cómo se siente el rechazo mortal, no fuego, no caos, no terror dramático, sino un alejamiento frío y definitivo. Intentó orar por esa alma incluso después de que desapareció, pero cuando abrió la boca, no le salieron palabras. Su voz tembló. Su corazón se sentía magullado, casi aplastado. Comprendió, con dolorosa claridad, que la intercesión solo funciona donde hay al menos una pequeña abertura, un mínimo deseo de retorno, una grieta por la que puede entrar la misericordia. Pero esa alma se había cerrado como una tumba sellada. No es Dios quien condena, dijo el padre Pío. El alma se condena a sí misma cuando rechaza la gracia. Más tarde explicó a los frailes que el infierno no es, ante todo, un lugar, sino un estado, el estado de absoluta autoexclusión. Condición en la que el alma prefiere su propio aislamiento al amor divino. Dios se ofrece hasta su último aliento, dijo, pero no viola la libertad. El alma necesita abrir la puerta. Y luego reveló algo aún más doloroso. Había sentido que el cielo ya lloraba la pérdida de esa alma mucho antes de su muerte, porque Dios había previsto su elección final. Algunas almas, susurró el padre Pío, mueren en la misma postura en la que vivieron, resistiendo al amor. Esa visión le enseñó algo que transformó su vida de oración para siempre. El mayor peligro no es el pecado, sino el hábito lento y silencioso de decir no a la gracia. Un patrón de rechazo que poco a poco se convierte en la identidad misma del alma. Insistió en que nadie cae repentinamente en la condenación. Ocurre lentamente, a través del orgullo, el resentimiento, la elección constante de uno mismo sobre Dios, hasta que el rechazo se vuelve permanente. Lo explicó así, la gracia golpea suavemente. No el diablo. La gracia espera. El demonio empuja. Y algunas almas prefieren el ruido al silencio. También dijo que el infierno nunca fue el deseo de Dios. Es tu sufrimiento. No hay alegría en el cielo cuando un alma se pierde, solo dolor. Por eso el padre Pío lloró después de la visión,
había tocado el borde del propio dolor de Dios. Pasó toda la noche en oración, pero no por el alma condenada. Comprendió que la intercesión no llega a donde la misericordia es eternamente rechazada. En cambio, oró por todas las almas que aún estaban vivas, especialmente aquellas que estaban a punto de tomar la misma decisión sin darse cuenta. Rezó por los indiferentes, por los cínicos, por los que se ahogan en el orgullo, por los que desprecian la confesión, por los que se burlan de la fe, por aquellos cuyos corazones empiezan a endurecerse. El alma no se pierde en un solo momento, afirmó, sino en 1000 pequeños rechazos. Cuando se acercaba el amanecer, el Padre Pío finalmente se levantó, exhausto pero decidido. Ahora comprendió algo profundo: el cielo lucha por cada alma hasta el último momento, pero no puede salvar lo que se cierra al amor. Esta visión también cambió la forma en que hablaba del infierno. Nunca utilizó el miedo para evangelizar. Nunca ha amenazado. Nunca trató de obligar a la gente a obedecer. En cambio, les advirtió amablemente sobre el peligro de la indiferencia, sobre el riesgo de vivir sin oración, sobre el peligro de ignorar la voz de la conciencia, sobre el peligro del orgullo, el pecado que, según él, mantiene a más personas alejadas de Dios que cualquier otro. Solía decir: el infierno está lleno de gente que se niega a arrodillarse incluso ante el amor. Después de esta visión, el Padre Pío se volvió más urgente en el confesionario, no más severo, sino más tierno, más compasivo, más persistente en traer las almas de regreso antes de que fuera demasiado tarde. Creía que cada confesión era un rescate, cada acto de humildad una grieta por donde podía entrar la gracia. Cada perdóname susurrado fue una victoria contra la oscuridad que había visto. Enseñó que no importa cuán bajo cayera un alma, mientras hubiera una chispa de deseo, la salvación aún era posible. Un anhelo, un giro, un grito, un último latido inicial. Dios puede reconstruir una vida a partir de una sola chispa, afirmó, pero no puede construir donde hay rechazo. La visión también reveló otra verdad: el infierno no está poblado de víctimas, sino de quienes rechazan el amor. Esta es la mayor tragedia de todas, porque Dios nunca deja de ofrecerse. El Padre Pío dijo que el alma que vio había recibido innumerables oportunidades a lo largo de su vida. Momentos de gracia, momentos de verdad, momentos de invitación, momentos en los que Dios extendió su mano. Pero el orgullo respondió a cada uno de ellos. Esa alma había construido su propia prisión, ladrillo a ladrillo, decisión tras decisión, negativa tras negativa, hasta que la puerta se cerró por dentro. La mayor fortaleza del alma es su libertad, afirmó. Esta libertad puede conducir al paraíso o a una soledad tan absoluta que se convierte en un infierno. También enseñó que los condenados no son arrastrados, se alejan. El enemigo no los obliga, solo espera que elijan lo que él ya ha elegido: el aislamiento del amor. El Padre Pío rara vez hablaba de esta visión en público, pero cuando lo hacía, siempre terminaba con una tierna advertencia: no te enfríes ante Dios. Él te espera hasta tu último aliento. Pero debes dejarlo entrar. Quería que el mundo supiera que Dios no condena a la ligera. Él lucha por cada alma. Dale todas las oportunidades. Derrama misericordia hasta el final. Pero el alma necesita quererlo. Aunque sea poco. Aunque sea de forma imperfecta. Aunque tropiece. Porque la salvación no se puede lograr. Ella se acepta a sí misma. El alma que el Padre Pío había visto no había aceptado nada, y esa fue la tragedia. Una vez dijo con lágrimas en los ojos: oren para que ningún alma tome la decisión que ella tomó. Y luego añadió la verdad que lo persiguió por el resto de su vida: vi el infierno esa noche. Y él era simplemente un alma impía.